Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo en el libro del profeta Jeremías esta porción desde el capítulo 8 hasta el capítulo 14 y, como hacemos siempre, un pequeño resumen de lo que vimos. En el capítulo 8 veíamos la terquedad, la jactancia y la mentira que había en la nación, la terquedad con esa pregunta que Dios hace, bueno, el que se cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Sí, ¿verdad? Uno que se tropieza, pues se levanta, uno que se pierde, pues ¿dónde estoy? Vuelvo al camino otra vez. Pero estos no, estos son tercos en su caída y son tercos en su desviación. Y luego veíamos también la jactancia y la mentira cuando dicen no está con nosotros la palabra del Señor, y indica un sentimiento de autosuficiencia, ¿no? Bueno, tenemos la palabra, pero el profeta le responde, la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas, y veíamos que eran los copistas dedicados a hacer copias de las escrituras a partir del original. Entonces estaban falsificando esas copias. Luego, en el capítulo 9, veíamos el engaño, el llanto y la gloria verdadera. El engaño aparecía, era como si la atmósfera que se respirara en la nación fuera todo, estuviera saturada de engaño, hasta el punto de que veíamos que había un juego de palabras en un momento dado, en un versículo, entre Jacob y Jacob. Y eso aludía al nombre del patriarca Jacob, del fundador de la nación, porque ese nombre tiene dos significados. Uno es suplantador y otro es engañador. Y en el caso de Jacob, ciertamente los dos significados se cumplieron, porque suplantó a su hermano cuando tomó la bendición de su padre Isaac, que no le correspondía a él, sino a su hermano, y luego engañó a su hermano y a su padre, haciéndose pasar por quien no era. Entonces, y luego veíamos también el llanto al que Dios llama a la nación cuando habla de las plañideras, llamadas las plañideras, y las plañideras eran las mujeres que estaban dedicadas precisamente cuando ocurría una desgracia, una muerte en una casa. Entonces algunas de ellas eran profesionales, estaban dedicadas de alguna manera a esos menesteres, y entonces la llamaban para dar más intensidad a la escena, ¿no? Entonces Dios está llamando ahí a llanto en ese sentido ante lo que se avecina. Y luego veíamos en lo que consiste, en medio de toda esa escena de desastre, en lo que consiste la gloria verdadera. La gloria verdadera no es el sabio, no la tiene el sabio, no la tiene el valiente, no la tiene el rico, por más que esas son las tres clases de personas más envidiadas, no solamente en aquella época, sino en la nuestra y en cualquier época. El sabio, el que tiene conocimiento, el científico, el valiente, el conquistador, el militar, el que hace proezas y hazañas, y el rico, que es el que tiene pues las posesiones, ¿no? Y entonces veíamos que ninguna de esas tres cosas consiste la gloria verdadera, sino que la gloria verdadera consiste en conocer a Dios, y ahí es donde está la verdadera riqueza, ahí es donde está el verdadero poder, ahí es donde está la verdadera sabiduría, ¿no? Es lo que dijo Jesús en Juan 17, 3 o 4, no me acuerdo ahora el versículo, donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que ese conocimiento de Dios y de Cristo es precisamente el verdadero motivo por el que una persona puede alabarse. Luego pasamos al capítulo 10 y veíamos el contraste entre los ídolos y Dios. Los ídolos inertes, inexistentes, no tienen existencia real, no tienen poder, por lo tanto, son impotentes para hacer nada, son vanidad, mientras que Dios
es existente, es verdadero, es poderoso, es grande. De hecho, veíamos su acción en la creación y también en la sustentación del mundo. No solamente lo crea, sino que también lo sostiene, lo sigue manteniendo para que funcione. En el capítulo 11 veíamos el pacto violado, y el pacto alude al pacto que Dios concertó con ellos siglos atrás en el monte Sinaí, es decir, los 10 mandamientos que ellos, los antiguos, violaron, pero que hasta el día de hoy, hasta el momento en el que Jeremías está viviendo, ellos, esa generación contemporánea de Jeremías, también lo está violando igualmente como los otros. Ahí viene la denuncia, por tanto, que el profeta hace de la transgresión que están efectuando de ese pacto, y como consecuencia de esa denuncia acontece la persecución, la maquinación contra el profeta para tratar de hacerle daño, para tratar de quitarlo de en medio, porque se ha convertido en una verdadera molestia, en un verdadero incordio, porque ellos no quieren oír el mensaje que trae Jeremías. Luego, en el capítulo 12, tenemos la pregunta difícil que el profeta hace a Dios: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y por qué les va bien a todos los que hacen mal? Y veíamos que era una pregunta que no solamente se hizo Jeremías, sino que ya anteriormente se hizo Job también, y también se hará Habacuc, y es una pregunta que hasta el día de hoy podemos seguir haciéndonos. ¿Por qué hay estas desigualdades? A los que hacen bien les va mal, les puede ir mal, y a los que hacen mal les puede ir bien. Entonces ahí había unas respuestas que veíamos en los Salmos 37 y 73, donde vemos que efectivamente Dios pone las cosas en su sitio, entonces, y retribuye al final a cada uno conforme a sus obras. Luego, en el capítulo 13, había 2 señales anunciadoras. Una de ellas era la señal del cinto de lino, donde Dios le manda al profeta Jeremías que se compre un cinto, pero luego lo lleve al Éufrates, lo entierre allí, y luego vuelva otra vez a buscarlo, y el cinto está podrido, y así es una señal de lo que va a pasar entonces con la soberbia que tiene este pueblo, de que Dios va a podrir esa soberbia. Y luego la otra señal era de las tinajas que se solían llenar de vino, porque allí era donde se almacenaba el vino. Entonces es una indicación también del vino, pero no el vino físico, sino el vino de la ira de Dios que va a ser derramado sobre la nación. Y finalmente terminábamos la semana pasada con el capítulo 14, hablando de la sequía. Hay una sequía pronunciada, hay una sequía duradera en la nación, y lógicamente eso lo que trae es consigo un empobrecimiento, porque los recursos de la tierra, que en definitiva es el sustento, es el alimento, no se están produciendo, y lógicamente eso trae una dificultad, una penuria, ¿no? Pero esa sequía el profeta la asocia con el pecado, con la rebelión de la nación, es decir, con la otra sequía, la sequía espiritual. La sequía física no es más que una señal, un símbolo de la verdadera sequía que está asolando a la nación, que es la sequía espiritual, que no están dando para Dios el fruto que deberían de dar. Y ahora vamos a comenzar entonces con el capítulo 15, lo único que antes de meternos en eso, y como ya estamos, vamos a decir, inmersos en el libro de Jeremías, podemos hacernos la pregunta, bueno, esto que fue escrito hace 2600 años, en un territorio que está a miles de kilómetros, está a miles de kilómetros de aquí, y está a 2600 años de distancia de nosotros, que estamos ahora en el siglo XXI, tiene actualidad todo esto que estamos viendo, ¿tiene algo que decirnos a nosotros? Sí, la respuesta es un rotundo sí.
porque de la misma manera que en esta nación, la de Jeremías, había una obstinación, había una rebelión continuada contra Dios, contra su ley, contra su voluntad, así ahora, aquí y en otras naciones del mundo, hay una obstinación, una transgresión continuada, hay una multiplicación de la maldad, como quizá a lo mejor nunca antes habíamos visto, y no sé, y seguramente vamos a ver todavía esa multiplicación de la maldad más. Vemos también que de la misma forma que en el libro del profeta Jeremías la paciencia de Dios es grande, porque los está llamando continuamente a la conversión y al arrepentimiento, también ahora se está predicando el Evangelio en tantas partes del mundo, donde se está llamando a la gente a volverse a Dios, y de la misma manera que ocurría entonces, que hay una resistencia a hacer caso, a escuchar esa palabra, también lo mismo está ocurriendo ahora. Por lo tanto, todos los anuncios que el profeta Jeremías estaba haciendo acerca de la catástrofe que se avecinaba, que en cuestión de un poco de tiempo, de unos años, iba a pasar y pasó, es también algo que nuestra generación va a conocer, va a experimentar, porque estamos viendo ya señales en el horizonte, señales que anuncian de que algo terrible va a ocurrir sobre este planeta. Y no es cuestión de que Jeremías fuera un agorero, un pesimista que no anunciaba más que malas noticias y todo eso, sino que esas profecías de malas noticias estaban sustentadas, estaban sostenidas, tenían fundamento por el pecado de la nación. Y de la misma manera, la perspectiva que se anuncia en nuestra generación de los peligros inminentes que se acercan sobre este planeta no son de cuestión de agoreros, sino que obedecen ni más ni menos que a las mismas causas que en la generación de Jeremías. Es el pecado que está aumentando la maldad, que está aumentando en todas las dimensiones, y por lo tanto eso lógicamente no va a quedar impune y eso va a desatar la ira de Dios, como ocurrió aquí. Y ahora sí podemos ir al capítulo 15 y versículo 1. Me dijo el Señor: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Moisés y Samuel, dos grandes intercesores, de los más grandes intercesores que tenemos en el Antiguo Testamento. Moisés, en más de una ocasión, fue gracias a su intercesión que el pueblo fue librado de la ira de Dios, ¿verdad? La primera ocasión fue allí con el becerro de oro, cuando adoraron aquella estatua, mientras Moisés estaba en la cumbre del monte, y entonces Dios dijo: déjame que los destruya, y de ti haré yo una nación. Y entonces es cuando Moisés intercede ante Dios. ¿Qué van a decir los egipcios cuando sepan todo esto? Que no has podido meterlos en la tierra que les has prometido. Entonces, no es la única ocasión en la que Moisés intercede ante Dios y consigue que Dios lo atienda, lo escuche, sino que en alguna otra ocasión, también, por ejemplo, cuando la rebelión de Coré y de Datán contra Aarón, también hay una mortandad que se desata, y es también otra vez la intercesión la que logra que esa ira de Dios no se consume hasta sus extremos. Así que Moisés, un gran intercesor. ¿Y qué decir de Samuel? Lo mismo también, después de la derrota de Israel ante los filisteos, cuando los filisteos capturan el arca y pasan años entonces de abatimiento de Israel, y hay un momento en el que Samuel los convoca en Mizpa,
Y mientras están allí convocados, los filisteos aparecen en escena y entonces los israelitas tienen temor otra vez de ser derrotados, y ahí es cuando le piden a Samuel: clama por nosotros ante Dios. Y ante el clamor de Samuel, Dios va a tronar desde los cielos, los filisteos van a huir despavoridos e Israel va a tener la victoria. Moisés y Samuel, dos grandes intercesores. Pues bien, lo que Dios está diciendo aquí es: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Hasta tal punto han llegado las condiciones, hasta tal punto ha llegado la dureza y la maldad de este pueblo, que la paciencia de Dios ya también se ha agotado. Es una palabra parecida a lo que luego le va a dar Dios también al profeta Ezequiel, cuando le diga que si Noé, Job y Daniel se pusieran delante de él para interceder a favor del pueblo, no estaría su voluntad con el pueblo, ¿no? Así que el destino, el panorama que se avecina es el siguiente. Versículo 3. O versículo 2, mejor. Y si te preguntaren ¿a dónde saldremos?, les dirás: así ha dicho el Señor, el que a muerte, a muerte, el que a espada, el que a hambre, el que a cautiverio, a cautiverio. Este es el escenario, esta es la perspectiva, este es el futuro inmediato que aguarda. Es un futuro aterrador, es terrible. Muerte, que posiblemente se refiera a muerte a causa de pestilencia, a causa de peste; espada, guerra; hambre, hambruna, carestía, necesidad económica, falta de recursos; y cautiverio, es decir, la deportación. Y fíjate, la causa retrocede de todo esto, versículo 4. Los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Aquí Dios está atribuyendo el origen o la raíz de todo lo que va a acontecer al rey Manasés. Cuando estudiamos los libros de Reyes y de Crónicas, dije que Manasés es un rey diferente a toda la lista de los demás reyes de Israel y de Judá. Diferente en el sentido de que los demás reyes o empiezan bien y terminan bien, o empiezan bien y terminan mal, o empiezan mal y terminan mal. Pero Manasés es el único rey que, empezando mal, muy mal, va a terminar muy bien, porque hay un momento dado de su vida en el que es quebrantado, es derrotado en batalla, es llevado cautivo, y en ese momento Manasés se humilla ante Dios, reconoce su pecado, se convierte, Dios lo devuelve al trono otra vez a Jerusalén, y allí Manasés comienza una obra totalmente diferente a la primera etapa de su vida. La primera etapa de su vida fue de apostasía. Manasés fue el hijo de Ezequías, aquel gran rey que dirigió un avivamiento. Bueno, pues Manasés hizo todo lo contrario que su padre en la primera etapa de su vida. Si Ezequías derribó altares, derribó ídolos, promovió el culto a Dios, Manasés lo que hizo fue levantar altares, levantar ídolos y cerrar la casa de Dios, hasta el momento en el que fue humillado y quebrantado, y entonces fue cuando buscó a Dios y se convirtió de corazón, se convirtió de verdad, y comenzó otra vez, comenzó a hacer lo contrario de lo que había hecho antes, promover el culto de Dios y derribar los ídolos. Entonces podíamos preguntarnos, bueno, si Manasés hizo todo esto en la segunda etapa de su vida, ¿cómo dice aquí: los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén? Por una sencilla razón, porque aunque Manasés personalmente, individualmente, se convirtió a Dios y buscó a Dios en esa segunda etapa de su vida, el pueblo
siguió en la misma dirección y en la misma línea que había estado cuando la primera etapa de Manasés. Es posible que a lo mejor se amoldara o se adaptara externamente a lo que ahora estaba Manasés promoviendo, pero los corazones, que es lo que importa en definitiva, eran los mismos. Por lo tanto, aquí está diciendo el origen de todo este desastre que se avecina, ya parte de allí. Y las escenas no pueden ser más oscuras. Fíjate el versículo 8 lo que dice: sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Sus viudas se me multiplicaron. Quieren decir que todos los varones, que todos los hombres de guerra han caído en batalla y han dejado a sus mujeres viudas. Pero sigue en el versículo 9. Languideció la que dio a luz 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice el Señor. Languideció la que dio a luz 7, es decir, la mujer que dio a luz 7 hijos, ya sabemos 7 es el número redondo, ¿verdad?, el número que indica plenitud, que indica perfección, y entonces para una mujer el hecho de ser madre, y de ser madre además de muchos hijos, es una bendición, es una plenitud alcanzada. Pues bien, aquí la que ha dado a luz 7, que en otro momento podía decirse que bienaventurada es esta mujer, en este momento es algo totalmente contrario. ¿Por qué? Porque todos esos hijos que ha dado a luz van a caer en todo este desastre que se avecina. El alma de Jeremías, ante todo este panorama, él no es un profeta que es un profeta mecánico, es decir, que pronuncia discursos como un profesional que va dando discursos por aquí y por allá, y ahí os quedáis vosotros y allá vosotros. No, el profeta Jeremías es un hombre de su pueblo y siente como propio el sufrimiento y el dolor que su pueblo va a experimentar, va a pasar. De ahí que haya en medio de todo este panorama un abatimiento del propio profeta. Versículo 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Le está hablando a Dios y está diciéndole: serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Es decir, serás para mí como un espejismo. Ya sabemos lo que es un espejismo, ¿verdad? Es que en el desierto tienes la sensación visual, pero es una ilusión nada más, de que allí está el oasis, de que allí está el agua. Y te diriges a él y vas corriendo, ya está, aquí está el oasis, aquí está el agua, ya puedo apagar mi sed. Y resulta que cuando llegas al lugar te das cuenta de que lo único que hay es arena y nada más, y todo está seco. Porque lo que has visto no era real, era una fantasía, era una ilusión óptica. Bueno, pues el profeta Jeremías le está diciendo a Dios aquí si va a ser también para él como una especie de espejismo en lugar de ser una realidad. Y la respuesta de Dios la tenemos en el versículo siguiente, en el versículo 19. Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aquí se nos enseña una lección muy importante. Puede haber un momento en el que el siervo de Dios, el Hijo de Dios, ante la dureza de la gente,
ante el rechazo continuado a la palabra que está predicando, ante el mensaje que está trayendo, puede ser que llegue un momento en que se pregunte si no será él el que está equivocado y sean los demás los que tienen razón. Puede llegar un momento de fragilidad, de debilidad, y de decir, si todos están en contra mía y soy yo el único, solo, que estoy anunciando y estoy predicando esto, no seré yo el equivocado y los demás sean los que tengan la verdad, los que lleven la razón. Y es aquí donde viene esta palabra para el profeta. Conviértanse ellos a ti, es decir, son ellos los que tienen que volverse a ti, los que tienen que hacer caso de tu mensaje, y no tú de lo que ellos están creyendo y están practicando. Y la palabra también es de que Jeremías se siga volviendo a Dios y siga purificándose de todo aquello que en él tiene que ser purificado. Es decir, lo que Dios le está exhortando aquí es, en medio de este abatimiento, tiene que permanecer firme en aquella tarea a la que Dios le ha llamado. Y a continuación le da la promesa del versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Y aquí vemos una cosa muy importante. Cómo en los momentos de debilidad de sus siervos y de sus hijos, de abatimiento, Dios viene con palabra de promesa, con palabra de fortaleza, con palabra de consuelo, para levantarlos, para levantarnos. Es lo mismo que ocurrió con Elías. Tuvo su momento de abatimiento. Cuando Jezabel quiso matarlo y él salió huyendo, caminando por el desierto, hasta que llegó a un punto en el que se sentó debajo de un árbol y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Pero en ese momento de abatimiento, Dios no abandona a su siervo, sino que viene con aquel mensajero, aquel ángel que le trae la vasija de agua, la torta cocida, para sustentarlo y para darle la palabra de que tiene que continuar, de que tiene que seguir adelante. Lo mismo ocurre aquí. Ante el peligro continuado, el predicador puede tener la tentación de desmayar, de venirse abajo. Pero ahí está el Señor para sostenerlo y para sustentarlo. Capítulo 15, futuro aterrador, abatimiento y promesa. Y es así como pasamos entonces al capítulo 16. En el capítulo 16 hay 3 prohibiciones que Dios le está mandando al profeta. Versículo 2. No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Primera prohibición. No te cases, no tengas hijos. Ahora, la familia es una institución que Dios creó. La familia es de Dios, el matrimonio es de Dios, no solamente para la propagación de la especie, sino también para la misma bendición, la misma complementación del ser humano, varón y hembra. El matrimonio es de Dios, la familia es de Dios. Y sin embargo, Dios le está diciendo aquí al profeta, no te cases, no tengas familia. Primera prohibición. Segunda prohibición, versículo 5. Porque así ha dicho el Señor, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice el Señor, mi misericordia y mis piedades. No entres en casa de luto, en casa de muerto. Ahora, es una cosa de sensibilidad, ¿verdad? El ir allí donde hay gente sufriendo, estar a su lado.
y echar la mano por encima del hombro y quizá no dar ninguna palabra, porque en esos momentos las palabras a veces están de sobra, pero saber que la persona está ahí a tu lado dando calor y dando ánimo en esos momentos difíciles, pues Dios le dice, no vayas a casa de luto. Y la tercera prohibición la tenemos en el versículo 8, asimismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o beber. Casa de banquete, es decir, momentos de alegría, momentos de regocijo, no necesariamente momentos de desorden y momentos pecaminosos, no, momentos alegres, de alegría sana, de alegría buena. No vayas a esa casa. Así que no casarse, no tener matrimonio y no tener familia es una anormalidad, porque lo normal es que te cases, que tengas familia. No entrar en casa de luto es una insensibilidad, porque lo suyo es que seas sensible al sufrimiento ajeno. Y no entrar en casa de banquete es una insociabilidad, no ser sociable. Pues estas tres son las prohibiciones que Dios le está dando. Y la razón evidentemente es a causa de todo lo que viene a causa de la ira de Dios que viene sobre la nación, y por lo tanto no merece la pena que te cases ni que tengas hijos, porque lo único que va a ocurrir es que vas a sufrir. Vas a sufrir. Por eso, porque vas a perder a los tuyos a causa de lo que viene. No entres a consolar en casa de luto, porque Dios mismo ha retirado su consolación de este pueblo. Y no entres en casa de banquete, porque no es momento de alegría, no es momento de dar rienda suelta a cantos y demás. No, todo lo contrario. Y ante este anuncio sorprendente, hay una pregunta que el pueblo hace. Versículo 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia el Señor contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Este sorprendido pueblo está haciendo una sorprendente pregunta, porque es una pregunta que ya ha sido contestada muchas veces, pero sin embargo ellos se siguen aferrando a su justicia propia, a su inocencia. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué culpa tenemos para que anuncies contra nosotros todas estas cosas? Si no están aferrados a su justicia propia o a su inocencia, esta es una pregunta cínica, es una pregunta de desvergüenza, porque saben positivamente la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es? No es ¿por qué nos pasa esto? Y encogerse de hombros como si no estuvieran haciendo nada. Y fíjate, ante esa pregunta, que es cínica, está la respuesta paciente de Dios. Versículo 11. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice el Señor, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Así que los antiguos fueron en pos de dioses ajenos, de ídolos de las naciones. Pero vosotros es que además os estáis fabricando vuestros propios ídolos, de vuestra propia imaginación, de vuestro propio corazón. Así que sois todavía más culpables que los antiguos.
respondiendo a esa pregunta que ellos están haciendo, vemos la paciencia de Dios. Así que aquí estamos viendo, por un lado, el juicio de Dios. No te cases ni tengas hijos. No entres en casa de luto y no vayas a casa de banquete, porque viene el juicio. Y ahora, respondiendo a esta pregunta, Dios muestra su paciencia. Es por esto por lo que va a ocurrir todo ello. Y en medio de todas estas malas noticias, hay una buena noticia que Dios da. Versículos 14 y 15. No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Así que aquí tenemos, en medio de todas estas malas noticias, pésimas noticias, esta gran noticia de que esas malas noticias no es el final, no es el punto y final con el que Dios dice se acabó, sino que es solamente el punto y seguido del propósito que Dios tiene para con ellos de regresarlos, de volverlos otra vez a traer de nuevo a su tierra. Y si antes hemos visto el juicio de Dios, la paciencia de Dios, ahora en esta buena noticia vemos la misericordia de Dios, la misericordia inmerecida, por supuesto, pero en eso consiste precisamente la misericordia, en esa gracia de Dios hacia ellos. Llegamos así al capítulo 17, es un capítulo donde hay unos textos que seguramente hemos leído y meditado o escuchado en ocasiones, y lo he titulado Las dos confianzas posibles. 17, versículo 5. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esta es la primera confianza posible que se puede tener. Es la confianza en el ser humano. Esto es el humanismo, en su sentido pleno de la palabra. El humanismo es eso, es la creencia en el hombre como centro de todo, como lo principal en el universo. Aquí está. Y la otra confianza posible la tenemos en el versículo 7. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La segunda confianza que aquí se está diciendo es la confianza en Dios, no en el hombre, ni en lo que el hombre puede hacer, sino en Dios. Y los resultados de una y de otra son bien contrarios, son dispares totalmente. Uno está encabezado por una maldición y la otra confianza está encabezada por una bendición. Una se le compara en el versículo 6 como la retama en el desierto. La retama es el arbusto que crece en lugares secos y como crece en lugares secos, pues está también igualmente seco. No produce, no tiene fruto. En cambio, el otro, el árbol, versículo 8, plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y por lo tanto es el árbol que reverdece, que crece, que da fruto, y que incluso cuando viene el sol y cuando viene el calor, como está al borde de las aguas, en las orillas de las aguas, ese calor y ese sol no lo afecta, no lo mata.
Aquí tenemos las dos confianzas posibles y no hay más que esas dos. Al final, la vida de una persona se puede resumir en quién ha puesto o en qué ha puesto su confianza. Si lo ha puesto en el hombre, en sí mismo, o en las posibilidades que el ser humano tiene, o la ha puesto en Dios. Me llama la atención en el versículo 7 que hay como una redundancia. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Es como una repetición, ¿no? Aunque no es la misma frase las dos veces. Una vez dice el varón que confía en el Señor y la otra es cuya confianza es el Señor. Y es como se va de una confianza en Dios a otra todavía más profunda. Porque alguien puede decir, yo confío en Dios porque me da, me bendice, me cuida, me responde, me atiende, Esa es una clase de confianza. Pero la otra es cuya confianza es el Señor, independientemente de lo que me dé, de lo que me bendiga, de lo que me responde, mi confianza es el Señor. Es la lección del profeta Habacuc, ¿no? Al final de su mensaje en el capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las ovejas sean quitadas y los ganados falten, etc., yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor, me alegraré en su salvación, independientemente de que no me esté dando nada, de que no me esté concediendo mis deseos, mi confianza es el Señor. ¿Te das cuenta la diferencia? Alguien puede decir, bueno, yo confío en Dios en tanto en cuanto me conceda. Pero aquí es el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Las dos confianzas posibles, capítulo 7. Hay otro texto más, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Para muchas personas el corazón es la guía infalible para tomar decisiones. Tú fíate de lo que te diga tu corazón. Tú haz lo que tu corazón te dicte. Y con eso lo que te están diciendo es, no hagas caso de nadie más que de tu corazón. Pero fíjate lo que aquí está diciendo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es engañoso y malo. ¿Cómo te vas a fiar de algo así? ¿Cómo vas a hacer caso? ¿Cómo vas a tener por guía algo así? Vas a caer en el engaño, vas a caer en el error. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta aquí implícita es nadie. Porque a un engañador, ¿quién lo conoce? Si resulta que te crees que lo conoces y no era más que un disfraz que tenía por delante, y detrás había otra cara, y le quitas ese disfraz, ya lo conozco. Y resulta que esa otra cara es también otro disfraz. Le quitas ese disfraz y hay otra cara, y así. Y nunca se sabe, nunca se llega a conocer verdaderamente lo que hay en el interior del corazón. Pero hay alguien que lo conoce. Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que aquí es Dios el que echa la sonda. Es la palabra de Dios, como dice, delante del cual están abiertas todas las cosas, como un libro, el que sondea nuestro interior y discierne las intenciones del corazón. Él es el que conoce, el que nos conoce
verdaderamente. Por esto, el corazón en su estado natural es así, engañoso y malo. Y por eso necesitamos un nuevo corazón. Un nuevo corazón, que es la palabra Ezequiel 36, les daré un corazón nuevo, les quitaré el corazón de piedra y pondré dentro de ellos un corazón de carne, o sea, un corazón sensible, sensible a Dios, sensible a la palabra de Dios. Necesitamos ese nuevo corazón, porque con el corazón natural con el que venimos a este mundo estamos totalmente perdidos. Y luego, en este capítulo 17, hay una palabra sobre la importancia del sábado en el versículo 19. Así me ha dicho el Señor, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Aquí tenemos al predicador, ¿no? A Jeremías, de lugar en lugar, en los sitios por donde la gente entra y sale, o sea, los sitios públicos, para que escuchen el mensaje. Y diles, oíd la palabra del Señor, reyes de Judá y todo Jerusalén, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho el Señor, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. El día de reposo es el día sábado, es el día de culto, es el día santificado, es el día apartado de la semana para dar culto a Dios. No es el día para los negocios particulares, no es el día para el entretenimiento personal, no es el día para disfrute de uno mismo, sino que es el día para Dios y para reconocer a Dios como creador y como redentor, para darle gracias, para alabarlo, para adorarlo, etc. Entonces, aquí se está estableciendo esto, la importancia de guardar, de observar ese día, porque de lo contrario, lo que va a ocurrir, como dice en el versículo 24, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Así que, si no metes carga por las puertas de la ciudad, entrarán por las puertas de la ciudad los reyes y los príncipes, es decir, va a haber estabilidad y va a haber continuidad. De lo contrario, versículo 27, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Si metes carga por las puertas, haré descender fuego sobre esas puertas. La santificación del día del Señor. Es algo que luego el profeta Ezequiel va una y otra vez a recordar en su mensaje. Pasamos ahora a los siguientes capítulos. Capítulo 18 seguramente es uno de los capítulos más conocidos del profeta Jeremías, que es el alfarero y el barro, cuando Dios manda al profeta que vaya a la casa del alfarero y entonces observe lo que está haciendo sobre la rueda en su trabajo. Ya sabéis, la alfarería es una labor que tiene miles y miles de años de antigüedad. Prácticamente desde los albores de la humanidad, el ser humano ha trabajado con el barro. Es un material asequible, es un material que prácticamente está casi en todas partes, menos en el Polo Norte y el Polo Sur. Hay barro por todas las partes de la Tierra. No es un material
caro, al contrario, está ahí, lo puedes coger, puede cogerlo cualquiera, hasta el más pobre puede tener eso a su alcance. Es un material además que es trabajable, si se sabe trabajar evidentemente con ello. El barro necesita ser mezclado con agua en una proporción, porque si se le pone poca agua, ese barro estará muy duro y por lo tanto será muy difícil darle forma, y si le echas demasiada agua, lo que se hará es que se va a deshacer y no vas a poder hacer nada. Pero un alfarero que ya tiene experiencia, entonces sabe cuál es la proporción barro, agua, para que la masa entonces sea idónea. Y allí está entonces Jeremías en la casa del alfarero observando lo que está haciendo. Versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. De tal manera que es el alfarero el que determina lo que va a hacer con la vasija. ¿Qué clase de vasija va a hacer? Es el alfarero. La forma, la utilidad, todo lo determina el alfarero. Y ahí es donde viene la comparación que Dios hace entre el alfarero y el barro, y él, Dios, con su pueblo. Es Dios entonces el que determina lo que quiere hacer con su pueblo, no el pueblo el que le dice, mira, me tienes que hacer de esta o de otra o aquella manera. No, es Dios, el autor, el que hace la obra. Pero hay una diferencia, evidentemente, entre el alfarero y el barro y Dios y su pueblo. El alfarero está trabajando con un material inerte, un material que se deja hacer. Claro. Mientras que Dios está trabajando no con un material inerte, está trabajando con personas que tienen voluntad. Y por lo tanto, si esa voluntad está sometida a la voluntad de Dios, Dios trabaja con ellas. Pero si esa voluntad es dura y resistente, entonces puede llegar un momento en el que sea un material intratable y no se pueda hacer nada. Y este es precisamente el caso. Es decir, nosotros somos cooperadores con Dios, somos colaboradores con Dios en esa tarea, en ese plan y propósito que tiene para nuestras vidas. No somos robots manipulados contra nuestra voluntad, haciendo cosas que nosotros no queremos hacer. No. Hay una concordancia entre lo que Dios está haciendo y lo que nosotros queremos y dejamos que Dios también haga en nuestras vidas. Hay una cooperación entre nosotros y Dios. Versículo 8, o mejor 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Ahí está el plan de Dios. Y no es un plan arbitrario, no es un plan caprichoso, que Dios dice, bueno, hoy me he levantado con la pierna izquierda y entonces he decidido que voy a destruir, a arrancar y a derribar. No. Cuando Dios toma una decisión de esas es porque hay fundamentos para hacer algo así, evidentemente, en base a su justicia. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Y aquí es donde tenemos el concurso, la cooperación, el cambio que estos pueblos y reinos efectúan de tal manera que lo que hacen es que Dios también cambie el propósito que había determinado para ellos. Es el fruto de la conversión. Pero ahora pasa de los pueblos y reinos extranjeros, ahora pasa
a su propio pueblo, a Israel. Versículo 11. Ahora, pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Tenéis que convertiros. No podéis seguir endurecidos porque sois intratables de esa manera. La conversión es lo que va a hacer posible el cambio de actitud de Dios hacia ellos. Es la oportunidad preciosa, de oro, que habría que aprovechar. Versículo 12, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y es la dureza del barro. Y con un barro duro, evidentemente, nada se puede hacer. Y esto, evidentemente, significa su sentencia. Pero es una sentencia que ellos mismos se han buscado. Una sentencia que ellos han provocado. Versículo 13. Por tanto, así dijo el Señor, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Gran fealdad. La palabra que aquí se ha traducido como fealdad es cosa horrible. Cosa horrible hasta el extremo ha hecho la Virgen de Israel. La Virgen, una doncella, que una mujer vulgar haga cosas horribles es normal, pero que una doncella haga cosas horribles, eso aumenta todavía más la culpabilidad. Aquí. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? Se está refiriendo al monte Hermón. El monte Hermón es el monte más alto que hay en el Líbano. Tiene 2.800 metros de altitud. Hay muchos meses del año que el monte Hermón está cubierto de nieve. Esa nieve, cuando se derrite, entonces es la que baja por las laderas hasta el valle. Al pie del monte Hermón es donde nace el río Jordán. La pregunta es, ¿faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? Y la respuesta es no, porque de ese lugar, de ese monte del Líbano, entonces es de donde está viniendo el agua. Siempre está fluyendo de allí. ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? No, el río Jordán se alimenta también de allí y llega hasta su desembocadura en el Mar Muerto, siempre. Sin embargo, aunque las cosas naturales están funcionando perfectamente, las cosas naturales e inanimadas están funcionando, este pueblo no funciona. Con este pueblo es que no hay manera. Las cosas naturales no fallan y sin embargo, lo natural no falla y sin embargo, este pueblo está fallando, está haciendo agua por todos los sitios, por todos los lugares. De ahí que va a suceder lo que dice en el versículo 17. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Viento solano. Aquí tenemos una de las muchísimas ilustraciones, comparaciones de las que el profeta echa mano. Aquí el viento solano. El viento solano es el viento más violento y más recio que hay en esa región. Un ejemplo que nos sirve para entender la fuerza de ese viento lo tenemos en el Salmo 48.
y versículo 7. Salmo 48, 7 dice: con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Las naves de Tarsis no eran unas naves cualquiera, no eran naves de estas pequeñitas, navíos más o menos, no. Las naves de Tarsis eran las grandes naves de la antigüedad, porque tenían que venir a Tarsis, aquí, desde allí. Es decir, tenían que atravesar todo el mar Mediterráneo. Por lo tanto, eran grandes navíos preparados precisamente para grandes expediciones. Bueno, pues el viento solano, la fuerza de ese viento, era capaz de romper y de hacer naufragar las naves de Tarsis. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. No van a poder resistir ante el avance, ante el ataque. Todo esto, toda la escena del alfarero y de lo que de la predicación de Jeremías en base a lo que ha visto en la casa del alfarero, va a provocar el rechazo, de nuevo, al mensaje de Jeremías y a Jeremías mismo. 18:18. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. No solamente es que están cerrados de oídos, sino que lo que quieren es eliminar al profeta. Y ahí es donde viene una de esas oraciones imprecatorias que dijimos que hay en Jeremías. Dijimos que hay dos clases de oración: la oración de intercesión, por la que alguien intercede a Dios a favor de otros, y está la oración imprecatoria. Jeremías, los salmos, hay muchos de ellos, que son oraciones en las que se pide la intervención de Dios para que aplique su justicia contra aquellos que son enemigos o que están atacando. Y entonces aquí tenemos esta oración, versículo 21, por tanto entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Es lo que Jeremías está pidiendo a Dios. Si Dios quiere, cuando lleguemos a los salmos, como hay muchos salmos imprecatorios, miraremos con más detenimiento y mayor extensión todo esto de las oraciones imprecatorias. Capítulo 19, como continuación de la escena de la casa del alfarero. Jeremías coge, versículo 1, así dijo el Señor: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y es allí donde Jeremías va a quebrar, va a romper la vasija, que es ni más ni menos que reflejo de lo que va a ocurrir con la ciudad. Versículo 10. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho el Señor de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así que la destrucción de la vasija simboliza la destrucción de la ciudad de Jerusalén, y además se realiza no en cualquier sitio. Esa acción que Jeremías hace la efectúa en un sitio muy específico, que es el valle del hijo de Hinnom. Jerusalén tiene dos grandes valles que lo rodean. En el lado derecho está el valle de Cedrón,
entre el Monte de los Olivos y la puerta de entrada, que ahora está cerrada, al templo, y el otro es el Valle de Hinnom. Y allí en el Valle de Hinnom estaba ese lugar donde se realizaban los sacrificios humanos, los sacrificios de niños recién nacidos para Baal y para tratar de aplacar o de agradar a ese ídolo falso. Eran crímenes, evidentemente, y es ahí donde Jeremías rompe la vasija y es donde anuncia que allí se va a convertir aquello en valle de la matanza a causa de todas las muertes que se van a producir. Una vez dichas estas palabras, se dirige al templo, está allí al lado, el valle del hijo de Hinnom está abajo del templo, y entonces se dirige al templo, versículo 14, y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió el Señor a profetizar, y se paró en el atrio de la casa del Señor, y dijo a todo el pueblo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Ya no está en el valle del hijo de Hinnom, en un sitio consagrado a ídolos, no, ahora está en el mismo atrio de la casa de Dios. Y es allí donde está diciendo estas palabras del juicio que se avecina. A consecuencia de esas palabras, capítulo 20 y versículo 1, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Ya no se trata solamente de hablar contra el profeta, de herirlo de lengua, que ya es un daño, evidentemente, sino que ya también consiste en lo físico, como aquí ocurre, lo azota y lo pone en el cepo, en la puerta superior de Benjamín, es decir, en un lugar público, para que sirva de escarmiento ante los demás, para que los demás vean lo que está haciendo con el profeta. Versículo 3, el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: el Señor no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Y hay aquí un contraste entre los dos nombres. Pasur significa próspero. El Señor no ha llamado tu nombre Pasur, es decir, tu nombre próspero, sino Magor Misabib, que la traducción es terror por todas partes. Así que de ser alguien próspero, vas a pasar a ser un terror por todas partes. Versículo 6. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí moriréis, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Y lo que ocurre con este hombre, que de próspero pasa a ser un terror, es precisamente lo que va a pasar también con la ciudad, con Jerusalén y con la nación. De prosperidad va a pasar entonces a ser un terror. Y después de esto, después de esta escena, Jeremías da rienda suelta a todo su dolor y a todo su sufrimiento. Ha sido agredido y ahora es quebrantado, se quebranta, porque ese sufrimiento produce evidentemente un quebrantamiento, un derramamiento de su alma, como es lógico. Sí, es que Jeremías es un ser humano. Jeremías no es alguien que es de hierro y no siente ni padece, es un ser humano. Y por lo tanto, todo esto que le está ocurriendo a él, lo está sintiendo. Y aquí es donde, en el versículo 7,
Dice, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Claro, porque su mensaje de destrucción provoca la hostilidad continua. Y entonces eso es algo que llega a un momento que le tienta a abandonar la tarea, a decir, no continúo, no sigo más, no puedo más. Versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es entendible, claro que es entendible, que el profeta se derrumbe y se caiga en este momento y piense en dejar a causa de todo lo que le está suponiendo. Sin embargo, hay una fuerza superior dentro de él. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, es decir, traté de apagarlo, y no pude. Es la fuerza de su llamamiento, es la fuerza de su amor por el Señor, por la palabra, por la causa de Dios, a pesar de todo el alto precio que está teniendo que pagar para ser fiel a esa causa. El versículo 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Pero inmediatamente Jeremías se rehace, Jeremías se recupera. Mas el Señor está conmigo, como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. En medio de ese hundimiento, Jeremías se levanta y se aferra a Dios, de que la presencia de Dios está con él y que va a humillar a sus enemigos. Pero una vez dicho esto, de nuevo vuelve a hundirse otra vez. Versículo 14. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Fíjate qué oscilaciones tiene el profeta. Qué cambios. En un momento está hundido, un instante después se levanta y un momento después vuelve otra vez a caerse y a abatirse. ¿Te suena de algo esto? Es como nosotros, es igual que nosotros. Somos así, somos oscilantes. Es que Jeremías es un ser humano, es un hombre, como tú y como yo, y por lo tanto tiene todos estos altibajos. No es alguien inmutable, no se altera, no le afecta nada, es de mármol, es de hierro. No, este hombre es de carne y por lo tanto está sujeto a todos estos cambios. Así que vemos ahí la mezcla de sentimientos, de angustia por un lado, de seguridad por otro, de angustia de nuevo. Sí, ahí tenemos al hombre y tenemos también al creyente. El hombre que se hunde y el creyente que se levanta. Es lo que dice el Salmo 73. Y versículo 26, y ya con esto vamos a ir terminando por hoy. Salmo 73, 26.
mi carne y mi corazón desfallecen. Mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, soy débil, me vengo abajo. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Ves aquí? Lo mismo que en Jeremías. El abatimiento, el afianzamiento. Me caigo, pero Él me sostiene. Me vengo abajo, no puedo, pero Él puede en mí. La roca, ese mismo corazón que desfallece, ese mismo corazón tiene a Dios como roca, agredido y quebrantado. Lo dejamos aquí, la semana que viene, si Dios quiere, continuamos entonces con estos capítulos y vamos así adentrándonos y avanzando en el libro del profeta Jeremías. Que el Señor os bendiga y hasta entonces. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús. Recordaremos, adoraremos conforme a su gran amor.